Entonces vamos a empezar ya. Buen día. ¿Se puede ver la pantalla ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ir resolviendo los ejercicios propuestos de que están en el Classroom, ¿verdad? Ejercicio propuesto 1 sobre álgebra vectorial. ¿Qué número les parece que podemos resolver? Pueden pasarme el número del ejercicio y vamos a resolver. Mientras tanto, Profe, vamos a ver. Sí, el ejercicio 7 a mí no me quedó claro una parte porque me quedó así con dos incógnitas. Yo le hice con variable libre nomás, pero no sé si se puede hacer así. vamos a resolver el ejercicio número 7 entonces. El ejercicio número 7 dice si A y B son 1 menos 2 3 y 3 1 2 respectivamente. Hallar los vectores X e Y, tales que C sea igual a XA más Y por B. Un vector no nulo tal que C por B sea igual a 0. Probablemente tenga muchos resultados posibles. Te salió así, ¿verdad? Con muchos resultados posibles. Sí, profe. Bueno, vamos a plantear este problema. El vector C es igual a X por A más Y por B. Entonces se va a hacer igual a X. A es 1 menos 2,3 más Y que es 3Y por el vector B que es 3 1 2. Entonces C por B es igual a 0. Vamos a hacer C por B, que sería, ahora podemos desarrollar este producto y sumarlo respectivamente. Sería X más 3Y, la componente del versor Y, más menos 2X más Y sería la componente del versor J. La componente del versor K sería 3X más 2Y. Aquí usamos esa notación IJK porque como este ya usa paréntesis, ¿verdad? Entonces más razonable era utilizar esa notación. Pero de cualquier manera pueden usar la otra notación. Esto es el vector C. Y a esto tenemos que multiplicar escalarmente por el vector B. Voy a colocar el punto aquí y bajo al siguiente renglón coloco el vector B, que es 3 1 2. 3Y más J más 2K. Y todo esto debe ser igual a 0. O sea, ahora podemos desarrollar este producto escalar. Sería 3 multiplicado por X más 3Y.
más 1, la componente j multiplicado por menos 2x más y. Menos 2x más y. Aquí este 2 ya está de más. Más 2 multiplicado por 3x más 2y. Todo esto igual a 0. Entonces desarrollamos esto. Y acá podemos notar ya que vamos a tener una ecuación de y en función de x o x en función de y. Entonces no hay un resultado único. Porque esas son las condiciones de este problema, ¿verdad? No hay otra condición más. Así que tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces acá ya podemos desarrollar y despejar la y. 3x más 9y menos 2x más y más 6x más 4y igual a 0. Sumamos todas las x y las y, porque esto ya es un desarrollo, el desarrollo del producto escalar ya es un escalar, así que podemos sumar como números reales, ¿verdad? Son números reales. En la parte de x tenemos 3x menos 2x sería x, más 6x sería 7x. 9y más y sería 10y, más 4 sería 14y. Entonces ahora podemos dividir entre 7 y nos queda x más 2y igual a 0. Así te salió. Sí, profe. Bueno, y ahí ya está resuelto el problema. Ahora, como hay varios resultados posibles, yo le puedo dar un valor a x y voy a tener el valor de y. O al revés también, ¿verdad? Entonces, voy a tener un conjunto de soluciones posibles que satisfagan estas condiciones. No va a ser único el resultado. Entonces, esto queda ahí. Este ejercicio, ahora esta solución, voy a ir alzándole en el Classroom. Voy a convertir a PDF y alzo en el Classroom. Bueno, no sé si está un poco más claro ahí. ¿O tienen alguna otra duda sobre este ejercicio? Profe, la respuesta entonces, ¿cómo podríamos dejar expresada? Bueno, acá pide, vamos a leer el enunciado. Si A, hallar los escalares X e Y, tales que, y esta sería la respuesta. O sea que, vamos a escribir aquí. Bueno, la respuesta sería de esta forma, ¿verdad? Todos todos los escalares que satisfacen la ecuación
verifican que era la condición C por B igual a cero. Esa sería la respuesta. Todos los escalares que satisfacen esta ecuación. Ahora yo le puedo dar un número particularmente. Solamente que el enunciado dice hallar los escalares X e Y. Entonces, esta es la respuesta. Si decía, por ejemplo, hallar un vector o un número X, entonces ahí puedo dar el valor. Pero como pide de forma general, entonces queda ahí el resultado. Ahí queda ya finalizado. Bueno, otro ejercicio. El número 13, profe, ¿podrías explicar? Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a resolver la forma sencilla porque he visto ya compañeros que resolvieron la, el conjunto de todas las soluciones. Pero acá sí Profe, está bien claro que dice hallar un punto C. Entonces podemos encontrar un punto. ¿Sí? Te escucho. profe, disculpe, hay algunos compañeros que dicen que no le está aceptando. Gracias, gracias. Gracias. A y B, tenemos dos vectores, hallar un punto C del espacio de tres dimensiones. Como dice un punto C nomás, entonces podemos limitarnos a encontrar ese punto. Un solo punto, no el conjunto de todos los vectores. Dice de tal forma que A, B y C sean los vértices de un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a graficar. En este caso, tenemos un origen, un sistema de coordenadas. En cero sería. Graficamos el vector A. Este sería el vector A. Este sería el vector B. Entonces, estos son vértices de un triángulo rectángulo. Son vértices de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a graficar uno de los lados, que sería, este sería el lado AB. Entonces acá tenemos el vector A, sería el vector B, y este es el vector AB, que es uno de los lados, en color celeste está uno de los lados. Ahora lo que pide es encontrar el otro vértice, un punto C, de forma que el triángulo que se va a formar mediante este vértice sea un triángulo rectángulo. Bueno, ahí se puede ver que con la introducción del vértice C tenemos dos lados más, que sería el lado BC y el lado AC, respectivamente. Entonces el lado BC
Bueno, ahí vamos a escribir. El lado BC va a ser igual al vector C menos B. El vector C es la incógnita y B es 3 menos 4 menos 4. Entonces al vector C vamos a llamarle C1, C2 y C3. Esto menos el vector B, que tiene como coordenadas 3 menos 4 menos 4. Profe, Sí, y ahí importa el sentido de los vectores. Tipo, se le podía hacer al revés también, B menos C. y en este caso no, sería nada más la flecha va a cambiar, ¿verdad? Pero igual va a salir, va a cerrar como triángulo. En realidad que este problema tiene infinitas soluciones. Acá yo estoy planteando, de acuerdo a este dibujo, que es ortogonal en el vértice B. Podría ser ortogonal en el vértice A y también puede ser ortogonal en el vértice C. De ahí ya tenemos tres opciones, ¿verdad? Y así como dijiste también, este vector puede estar al revés y igual puede cerrar como un triángulo. Bueno, en este caso, así como está la gráfica, como la flecha está en C, entonces es C menos B. Y la notación normalmente en geometría C menos B es BC, porque el comienzo y el final se escribe de izquierda a derecha. Entonces esto sería C menos B. Podemos desarrollar esta diferencia, sería C1 menos 3, C2 más 4, C3 más 4. Entonces ahí tenemos el lado BC. La misma cosa hacemos para los demás lados, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver el lado AB. Este en ese caso sería ya una constante. AB sería igual, caso B menos A. ¿Cuánto es B? B es 3 menos 4, 4. ¿Cuánto es A? Es 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. En este caso 3 menos 2 es 1. Menos 4 menos negativo 1 es menos 4 más 1. Es igual a menos 3. Y menos 4, también la misma cosa, ¿verdad? Menos negativo 1 es igual a menos 3. 3 menos 4, menos 4. Entonces ahí tenemos el vector AB, que sería 3 menos 2, menos 4 más 1, menos 4 más 1. Ahora nos falta el otro Profe, lado, ¿verdad? Que sería AC. Sí, te escucho. el vector A es 2 menos 1, 1. Positivo. Ah, le copié mal. Gracias. Eso claro. Entonces, menos 4 menos negativo 1 sería menos 5. Ahí sí. Menos 4 menos 1. Bueno, ahora tenemos, nos falta un lado, ¿verdad? Que sería el lado, así como está graficado, ahora es CA. Entonces vamos a mantener ese gráfico. Tenemos el lado CA igual a C menos A.
Y acá C es C1, C2, C3. A es menos 2, 1, 2 menos 1, 1. Eso se mantiene. Entonces, no, perdón, es CA es A menos C. Este está en el sentido contrario, ¿verdad? A menos C. Es igual a C1, 2 menos C1, coma, menos 1 menos C2, coma, 1 menos C3. Ahí está. Y ahora la condición de este problema, ¿verdad? Porque forman un triángulo rectángulo ya, así como está graficado y como desarrollamos nosotros las diferencias, esto ya comprueba que es un triángulo. Porque vamos, si graficamos, vamos a dejar de esta forma. Entonces la siguiente condición es de que ese triángulo sea rectángulo. Ahora ya así como está planteado ya es un triángulo. Falta que sea rectángulo. Y para que sea rectángulo, entonces debe tener un ángulo recto. Para mantener nuestra gráfica como correcta, ese ángulo recto vamos a colocar aquí en este, que es una de las posibles soluciones, en el vértice B. Entonces AB por BC en producto escalar tiene que dar igual a 0. Que sería AB producto escalar por BC. Bueno, lo correcto es que este punto esté en el medio más o menos, ¿verdad? Pero ya se entiende que eso es un producto escalar. ¿Cuánto es AB? Es este vector que tenemos aquí. ¿Cuánto es BC? Esto debe ser igual a 0. Desarrollando este producto escalar, tenemos C1, 1 más menos 3, perdón, C1 menos 3 por 1. Sería C1 menos 3. Más C2 más 4 por menos 3. Y, menos 3 por C2 es entonces menos 3C2. Más 4 sería menos 2. Más menos 5 por C3 más 4, que sería menos 5C3 menos 20. Todo esto igual a 0.
Entonces acá podemos desarrollar los términos iguales, ¿verdad? Porque estos son ya escalares. Tenemos C1 menos 5C3 menos 3C2 menos 3C2 menos 5C3 igual a, y acá sumamos todos los números, que sería menos 3 menos 12 es menos 15, menos 15 menos 20 menos 35 pasa al otro lado como 35. Bueno, ahí ya tenemos la ecuación. ¿Hay otra condición más en el problema? No, ¿verdad? Esa es la única condición. Es que tenga un vértice, en este caso, de ángulo recto. Entonces acá tenemos un conjunto de soluciones posibles. Podemos otorgar un valor particular porque pide hallar un punto C, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, C2 es 0. Y C3, ¿cuánto? Puedo decir C3 igual a 0 también. Entonces, ¿cuánto sería C1? C1 es igual a 35. Este punto debe verificar, ¿verdad? En este caso, este triángulo rectángulo. Que sería, para el lado AB ya tenemos el resultado. El lado CA, vamos a escribir acá. El lado CA es igual a 2 menos C1 sería menos 33. 1 menos C2, C2 es 0. Entonces esto queda 1 menos C3 también 0. Ahí tenemos el lado CA. Nos falta el lado BC. Disculpe, Y, hace 2 días atrás usted le dio valores de cero, ¿verdad? ¿O cómo sería? perdón, te escucho. Hace 2 días atrás usted le dio valores cero. Eso Sí, sería sí, mi pregunta. así es. Así es. Como pide un punto nomás, ¿verdad? Entonces yo encuentro un punto. Hay compañeros que encontraron la ecuación de todos los puntos posibles. Eso da una, un espacio de ecuaciones posible, ¿verdad? Pero como acá pide uno nomás, entonces estoy encontrando ese punto y vamos a comprobar que verifica ese punto. Entonces ahora tenemos el lado BC, sería igual a C1 menos 3, 35 menos 3 sería, es 32. C2 más 4, C2 es 0. C3 más 4, C3 es 0. Y el lado AB que ya está resuelto, ¿verdad? Es una constante, colocamos aquí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que verificar aquí? Primero que cierra que esto es un triángulo. Entonces, para que sea un triángulo, AB más BC más CA tiene que ser igual a 0. Si sumo los tres, ¿verdad? Esto me tiene que dar igual. Menos 4. A ver un poco. Ah, claro. AB no es este.
Ahí sí, sumo los tres, ¿verdad? 1 más 32, la componente 1 menos 33, 0. Menos 3, menos 1, menos 4, más 4, 0. Menos 5, más 5, 0. Entonces, que voy a escribir acá esa condición que sería AB más CA más BC igual a 0. Esto satisface. Se puede ahí corroborar, ¿verdad? 1 menos 32 más 1 menos 33 más 32 es 0. Menos 3 menos 1 más 4, 0. Menos 5 más 1 más 4 es 0. Entonces, gráficamente, ahí ya sé que forma un triángulo. Verifica que es un triángulo. ¿Qué falta que verifique? Que ese triángulo es recto. Y para eso, AB por BC tiene que ser igual a 0. Y ahora vamos a comprobar esto. Si es cierto realmente. AB por BC. AB multiplicado escalarmente por BC. Es 1 por 32 es 32. Menos 3 por 4 es menos 12. Menos 5 por 4 es menos 20. Y ahí podemos comprobar, ¿verdad?, que esto efectivamente es 0. Entonces, ¿cuál es el vértice? Como dice, encontrar un punto C. El punto que yo encontré en este caso, ese punto C va a ser igual a 35, 0, 0. Y esta es nuestro resultado, que es uno de los resultados, que hay infinitos resultados, ¿verdad? Les muestro la forma más sencilla de hacer, ¿verdad? Exactamente lo que pide es encontrar un punto. Y ahí encontramos un punto que verifica esa condición. ¿Alguna consulta? Está muy interesante este ejercicio. Profe, se entendió muy bien este ejercicio. El 26, profe, podría hacer, por favor. Bueno, este es un ejercicio del Sound. Parecido también es. Bueno, demostrar que los vectores 3 menos 2, 1, 1 menos 3, 5 y 2, 1 menos 4 forman un triángulo rectángulo. Bueno, acá da los vectores, no da los vértices. Entonces se entiende desde el punto de vista geométrico de que el vector A es uno de los lados. Este sería el lado A. Este sería, por ejemplo, el lado B. Y este el lado C. Una de las condiciones para que forme primero un triángulo es que la suma de estos tres sea igual a 0. Ahí podemos ver. Profe, los Sí, vectores que te da ya son los lados del triángulo. forman demostrar que los vectores eh, Este, profe, yo así entendí como necesito está ese escrito, ejercicio. sí, sí, así como está escrito, se entiende de esa forma. 3, 1, 2. Aquí podemos ver que este en realidad no forma un triángulo. Mm, No está formando un triángulo para empezar, ¿verdad? Si fuese A, B y C los lados,
A más B más C no es igual a cero. Entonces, debe ser los vértices. Falta mejorar nomás el enunciado acá, ¿verdad? Demostrar que los vectores tal y tal corresponden a los vértices de un triángulo rectángulo. Debería de ser el enunciado. Porque si estos fuesen los lados, ahí podemos verificar que este no es, los tres no, sumados los tres nos dan un triángulo, porque debería de ser A más B más C igual a cero. Porque si yo coloco de esta forma, debería de cerrar, a no ser que uno de estos vectores, ¿verdad?, estén como opuestos. Entonces, ahora 3. Si B está como opuesto, por ejemplo, podría ser 3 menos 1 2. Menos 2 más 3 es 1. 1 menos 5 es menos 4. Así. Ahí sí verifica. Está bien el enunciado, solamente que no, la orientación de la flecha, ¿verdad? Vamos a graficar correctamente. A está dirigido de izquierda a derecha, por decirlo así. Entonces, este sería el vector A. Inge, una consulta. Sí. Si la suma de dos lados es igual al tercer, o sea, si la suma de dos vectores es igual al tercer vector, quiere decir ya también que ya es un triángulo, ¿verdad? Así mismo. Sí, porque en este caso yo tengo En, que en- sumar. en este caso es V más C es igual a Inge. Sí, Entonces creo que perfecto. ahí ya... Así mismo. Sí. Que es lo mismo que en este caso yo hice A menos B más C es cero. Entonces, el vector B queda al revés, digamos, para la orientación. Entonces, este sería mi vector B. Y el vector C, sí, ahí. En este caso es B más C igual a A. Bueno, entonces tenemos, y ahí está claro entonces de que estos vectores no son los vértices, sino son los lados mismos. Es diferente que el anterior que decía que eran los vértices. Ahora estos vectores ya son los lados. Se interpreta como un segmento orientado o rayo. Cada vector, geométricamente hablando, ¿verdad?, es un segmento orientado, una flecha, sería un rayo. Profe, entonces uno puede cambiar el sentido para que cierre tu figura. Exactamente, exactamente. Porque el caso anterior era el principio de A, el principio de B iba con el final de A. Y después acá también el principio de C va con el final de B. Así era el anterior, ¿verdad? Entonces la suma de estos tres da igual a cero. Ahora es diferente, ¿verdad?
Ahí está correcto. ¿Por qué? Porque B es igual a A menos C, ¿verdad? Entonces la flecha de A menos la flecha de C. Podemos escribir acá esa condición. B es igual a A menos C. Sería 3 menos 2 es 1, menos 2 menos 1 es menos 3, y 1 menos 5 es menos 4. Y ahí cierra como un triángulo, ¿verdad? Es diferente nomás que en el triángulo anterior, pero es un triángulo de todas formas. Bueno, entonces, ¿dónde es? Ya demostramos que es un triángulo, porque cumple con esta geometría, ¿verdad? La diferencia A menos C es igual al tercer lado que es B. Entonces, falta demostrar que es rectángulo nomás. Parte de la demostración, ¿verdad? Demostramos que es triángulo primero. Entonces, eso podemos escribir acá. 3, menos 2, 1, menos 1, menos 3, 1. Esto es igual a B, que es 2. No, a ver un poco. A menos C. A menos, ahora tiene que ir C. Es 2, 1, menos 4. 3 menos 2 es 1, menos 2 menos 1 menos 3, y 1 menos 4. 1 menos negativo 4 es 5. Ahí estamos, comprobamos, ¿verdad? De que B es igual a A menos C. Entonces, queda demostrado que... Profesor, Sí. tengo una consulta. Este problema se puede demostrar también por trigonometría, o sea, haciendo que la norma de los vectores, o sea, su módulo, sea igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Se puede también. O sea, que te da pues, o sea, los vectores ya. Sí, sí, se puede también. Ahora, eso después de este paso, porque primero tenemos que demostrar que es triángulo. Y en esta parte ahora demostramos que es un triángulo. Ahora sí ya podrías aplicar ese teorema de Pitágoras, ¿verdad? A partir de acá sí se puede. Entonces quedaría, voy a escribir la minúscula como... Profesor, y si demostramos que C es igual a A más B y también es igual a A menos B. En este caso, C va a ser igual a menos B, ¿verdad? Pues te va a pasar hacia acá y queda A menos B. C es igual a menos B. También, ¿verdad? Se puede. De esa forma también se puede. Ahí queda demostrado que es un triángulo. Ahora lo que nos falta demostrar es que sea rectángulo. Sí, Entonces, porque el único que te da la suma y la resta igual creo que son los rectángulos. O sea, lo que son perpendiculares. para demostrar que es rectángulo, ¿verdad? Nosotros vamos a usar el producto escalar. La otra forma sería el Pitágoras que dijo el compañero. De las dos maneras se puede, o producto escalar o por Pitágoras. Entonces A por B es 0, es una opción. Otra opción que sea que A por C sea 0. Y la otra opción es que B por C sea 0. Acá, lógicamente,
una de las tres nomás se puede cumplir, o ninguna, ¿verdad? Pero los tres no se puede cumplir. No pueden ser los tres con 90 grados, ¿verdad? Uno de los tres o ninguno. Es la única alternativa. Entonces comprobamos primero A por B. De acá. A multiplicado por B. Entonces es 3 menos 2 menos 3 es más 6. 1 por 5 es más 5. Entonces 3 más 6 más 5. Ahora no es 0. No importa cuánto sea, pero en este caso no es 0 y queda ya de esa forma, ¿verdad? Ahora A por C. A tenemos acá y C es 2, 1 menos 4. Está aquí. Tres por 2, 6. Menos 2 por 1 es menos 2. 1 por menos 4 es menos 4. Aquí da 0. A por C sí es 0. Y esto ya no hace Profe, falta hacer. El tercero. Sí. profe, con demostrar que es un triángulo y o sea, el producto escalar entre dos vectores es cero, ya se comprueba que es un triángulo rectángulo. Sí, porque acá en este caso lo que nos da es AC igual a 0, ¿verdad? Entonces, aquí este tiene que ser ortogonal. Vamos, este gráfico que fue una aproximación inicial, ahora ya podemos mejorar, porque sabemos que es perpendicular en AC. Así tiene que quedar. Profesor, ¿y viste que el valor absoluto de C es mayor que los otros dos? Sí, Entonces, sí, entonces C tiene que ser por la hipotenusa, ¿verdad? Y así si mismo. demostramos por las diagonales de un cuadrado, o sea, de un Hace, rectángulo, espera un poco, vos decís que la hipotenusa es C. y el de mayor norma tiene que ser la hipotenusa, ¿verdad? ¿No es B acaso? Me parece que B es Ah, sí, mayor. ese. Sí, ahí sí, porque si no nuestra gráfica no va a coincidir. Sí, de esa forma nos ahorraríamos probar en todos los... Ahora, yo no hice ese análisis, directamente probé las tres opciones posibles, ¿verdad? También es una alternativa, decir, bueno, como dice el compañero, B es más, es el mayor entre los tres, entonces B debe ser la hipotenusa, por lo tanto el ángulo recto debería de estar en A y C. Entonces me voy directo al grano, ahora directo a por C igual a 0. Sería más, más corto mi análisis, ¿verdad? Y la otra alternativa es probar las tres formas, ¿verdad? Como estoy haciendo acá. Cualquiera de las dos formas que hagan está bien. Acá sería B por C. Obviamente B por C ya no va a ser igual a 0, ¿verdad? Imposible que un triángulo tenga dos ángulos rectos, porque el tercero debería ser 0, ¿verdad? No tiene sentido. 1 por 2, 2, menos 3 por 1 es menos 3. 5 por 4 negativo es menos 20. Y esto nos da un valor de menos 21 que es diferente de 0. Acá entonces comprobamos que el ángulo recto es igual, está en el vértice que une los vectores A y C.
La diferencia con el anterior es que acá los vectores son los lados y el anterior eran los vértices. O sea, los lados son la diferencia. Si A es un vértice, B es un vértice y C es un vértice, entonces los lados son AB, BC y CA. Acá directamente estos son los lados ya del triángulo. Bueno, ¿alguna consulta? Ahí queda demostrado. ¿Cómo sería la respuesta? Sería eh, este gráfico, ¿verdad? Y acá le voy a agregar. Se cumple. Se cumple con B es igual a menos C y A por C igual a cero. Por lo tanto, A, B y C forman un triángulo rectángulo con lado recto entre los lados A y C. Ahí es el 90 grados, ¿verdad? Ese sería el ángulo recto. Ahí queda el resultado. Bueno, podemos ir al otro ejercitario también. Estos primeros, ¿verdad? No hace falta que hagan todo, porque son bastante largos, sino más bien es para que tengan un manejo de, de vectores, ¿verdad? Podemos hacer uno de ellos. No es necesario, ¿verdad? Que hagan todo el desarrollo. Bueno, vamos a hacer eh, el B, podemos hacer. Se dice la derivada segunda con respecto de T de A por B, más la derivada segunda de F por B por A. Entonces, vamos a hacer la primera parte, que es la derivada segunda de A por B. Y esto es igual a la derivada primera, ¿verdad?
tenemos que derivar dos veces de la derivada primera, de A por B. La derivada segunda se obtiene derivando el resultado de la derivada primera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace la derivada primera? Acá la idea es aplicar las fórmulas, la fórmula de derivada de un producto. Porque otra alternativa sería, sin aplicar la fórmula, hago el producto y después derivo ya como escalar. Y sería un problema de análisis 1, ¿verdad? Un ejercicio de análisis 1. La idea es usar la fórmula de, en este caso, de análisis vectorial. Entonces, esto aquí va a ser igual. Va a ser igual a la derivada de A con respecto de T. Sería U' por B más U por B', pero de forma vectorial, ¿verdad? Más A multiplicado escalarmente por la derivada de B. ¿Verdad? La idea es utilizar la fórmula, ¿verdad? Para que sea más sencilla nuestra derivada. Bueno, entonces en un cálculo auxiliar yo voy a tener las derivadas de A, de B y de F y de C. Porque eso voy a usar en todos los ejercicios. La derivada de A con respecto de T, voy a derivar este vector, T al cubo sería 3T al cuadrado y más la derivada de de E elevado a la T al cuadrado es 2T por E a la T al cuadrado. J más, esto es un producto. Acá podemos ver que es coseno de T por E a la T. Entonces su derivada es U' por B más U por B'. Sería menos seno de T por E a la T más coseno de T por la derivada de E a la T, que es otra vez E a la T. Entonces tenemos así. Esto sería la derivada de A con respecto de T. Podemos hacer también la derivada de B con respecto de T. Es la derivada de este vector. T al cuadrado más coseno de T tiene derivada 2T menos seno de T. Versor I más E a la T al cuadrado por logaritmo de T. Sería U' por B es 2T por E a la T al cuadrado. Logaritmo de T más E a la T al cuadrado por la derivada de logaritmo, que es 1 sobre T. Tenemos aquí esa parte. Más la derivada de la componente Z, en Z, que es seno de T sobre T. Entonces, haciendo por la fórmula de producto, tenemos que es coseno de T sobre T menos seno de T sobre T al cuadrado. Versor K. Bueno, para este caso ya con eso es suficiente, pero vamos a derivar ya también los otros vectores, el vector C y el escalar F. La derivada del vector C sería 2i más coseno de TJ más 1 dividido T al cuadrado más coseno de T por 2T menos seno de T. Versor K. Y la derivada de F con respecto de T, donde F es un escalar, es la derivada de T al cubo dividido T al cuadrado más 3T.
Y podemos hacer esto como cociente o como producto también, ¿verdad? Entonces sería u' por b es 3t al cuadrado por b es t al cuadrado más 3t menos u por b', que es 2t más 3. Todo esto dividido b al cuadrado. Y esto podemos simplificar. Nos queda 3t a la cuarta menos 2t a la cuarta. Sería entonces t a la cuarta. Tenemos 9t al cubo menos 3t al cubo. Entonces es 6t al cubo. Dividido t al cuadrado más 3t elevado al cuadrado. Bueno, ahí tenemos todas las expresiones de las derivadas de primer orden, o sea, la primera derivada. Entonces ahora desarrollamos este producto, ¿verdad? La derivada de A con respecto de T es todo esto que está aquí. Por B. B es T al cuadrado más coseno de T. Profe, entonces es menos complicado hacer primero la derivada de cada vector para después hacer el producto. Sí, sí, sí. Es como un cálculo auxiliar previo, ¿verdad? Para desarrollar. Bueno, y ahora A por la derivada de B, ¿verdad? A es T al cubo, profesor I más E a la T al cuadrado J más coseno de T por E a la T versor K. Multiplicado por la derivada de B. Y acá
¿verdad? Hacemos el producto escalar, desarrollamos y después volvemos a derivar. Esa es una opción. La otra opción es desarrollar la derivada y está indicada acá, desarrollamos otra vez por la fórmula correspondiente, que sería, acá vamos a hacer la derivada de un producto otra vez. Entonces volvemos a aplicar la regla, que sería la derivada u' por b más u por b', ¿verdad? Y acá podemos ver que este se puede sumar con este. Entonces nos queda la derivada segunda de a con respecto de t multiplicado por b más el doble de la derivada de a con respecto de t por la derivada de b con respecto de t más a por la derivada de b de segundo orden con respecto de t. Desarrollando de esta forma, ¿verdad? Me faltaría encontrar la derivada segunda de a y la derivada segunda de b, que puedo hacer en un cálculo auxiliar también. Volver a derivar este resultado y este resultado. Cualquiera de las dos formas se puede desarrollar. El segundo término, esto voy a dejar acá para que continúen ustedes. El segundo término sería la derivada segunda con respecto de t de f de a por b. O b por a. En este caso es conmutativo, así que no hay problema. Colocar a por b o b por a. Entonces acá vamos a desarrollar por las fórmulas correspondientes. Hacemos la derivada de f de a por b. Entonces acá aplicamos la fórmula, ¿verdad? De producto. Es la derivada de f con respecto de t multiplicado por a por b sin derivar, más f sin derivar multiplicado por la derivada con respecto de t de a por b. Esto otra vez volvemos a desarrollar. La derivada con respecto de t, la derivada de f con respecto de t multiplicado por a por b más f. Y acá este producto, la derivada de este producto podemos volver a desarrollar de esta forma. Y es lo que está aquí, la derivada de a con respecto de t
por B más A por la derivada de B. Esto es la derivada de A por B. Y esto podemos volver a desarrollar para la derivada de, con respecto de t, de todo esto. Sería u' por b es la derivada segunda de f con respecto de t. Por a por b sin derivar, más por la derivada con respecto de t de a por b. Más la derivada de f con respecto de t. Y esta última parte de este término podemos otra vez desarrollar con la fórmula del producto. La derivada con respecto de t de la derivada de a con respecto de t. Y hacemos por la fórmula. Sería derivada segunda de a con respecto de t. Eso sería la parte de u' por b más u por b' sería derivada de a con respecto de t por la derivada de b con respecto de t. Más la derivada de a con respecto de t por la derivada de b con respecto de t más a multiplicado por la derivada segunda de b con respecto de t. Entonces acá hay términos semejantes, ¿verdad? Este se puede sumar con este. Y nada más eso.
Este término también se puede desarrollar como producto. Entonces acá tenemos la derivada de A con respecto de T por B más A multiplicado por la derivada de B con respecto de T. Y ahí sí tenemos la forma más simplificada posible. Para desarrollar el resultado total, ¿verdad? Puedo hacer en un cálculo auxiliar también la derivada segunda de A y la derivada segunda de B. Entonces ahí ya sería cuestión de introducir estos valores, ¿verdad? Dentro de este desarrollo. Bueno, ¿alguna consulta, señores? Hasta ahí. Como le estaba diciendo, ahora esto es más bien para manejo. No hay necesidad de hacer todo porque es un ejercicio bastante extenso. Pueden elegir uno y desarrollar de esa forma. De esta forma, ahora con la idea de llegar mediante la fórmula a un desarrollo más simplificado. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, yo tengo una consulta, pero así en general. Sí. Para el primer parcial va a entrar hasta lo que es tangente unitaria, normal unitaria y demás. Sí, sería hasta, voy a mostrar un poco, hasta lo que abarca este ejercitario, ¿verdad? Todo lo que dimos en clase respecto a planos, eh, tangente unitario, plano osculador, plano normal, ecuaciones de los planos, distancia de un punto a una recta, o distancia de un punto a un plano, toda esa parte. Y el manejo, ¿verdad? De estas derivadas, hasta eso llega. Después ya en el siguiente parcial va a entrar lo que es operador diferencial con gradiente y demás. Pero básicamente sería hasta esa parte nomás. Bueno, ¿alguna consulta aparte? ¿En qué formulario no se puede meter? No. Nosotros vamos, en caso que haga falta, escribir ahí en la hoja. Si es que vamos a tener alguna fórmula, pero las fórmulas, las propiedades de las derivadas, eso no se puede tener. Profe, el 8 del ejercitario 2 podría resolver. El 8. Este sería. Sí, profe. Bueno, la partícula tiene una velocidad v y una aceleración a. Ese sería el lado. Entonces el radio de la trayectoria, lo que pide, demostrar que es v al cubo dividido v por a. Lo primero vamos a escribir que es radio de curvatura, ¿verdad? Radio de curvatura es 1 sobre k. ¿Qué es la curvatura? Ahí tenemos la fórmula k por n igual a la derivada de t, vector tangente unitario, con respecto de la longitud de arco. Y esto otra vez es la derivada de t con respecto de t, dividido la derivada de s con respecto de t. La derivada de s con respecto de t es igual a el módulo de la derivada de r con respecto de t. En este caso es
módulo de la velocidad, ¿verdad? Y el módulo de la velocidad, aquí con esta nomenclatura, al sacarle el guión del vector, es directamente igual a b. Podemos tomar esa nomenclatura. Módulo de b igual a b sin el símbolo de vector. Bueno, ¿y cuánto es la derivada del vector tangente unitario con respecto de t? Ahí es donde vamos a introducir la aceleración. La derivada del vector tangente unitario con respecto de t. ¿Por qué era K por la normal unitaria, Inge? Bueno, estas son parte de la fórmula de Frenet-Serret, ¿verdad? Tiene su demostración y nosotros lo que hacemos es interpretar, ¿verdad? No hicimos la demostración. Pero una vez que obtenemos esta derivada, ¿verdad? El vector K es la derivada del tangente unitario con respecto de S en módulo, para que sea compatible. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es esta derivada y después sacamos el módulo a esa derivada. Bueno, acá la derivada del vector tangente unitario con respecto de t. ¿Qué es tangente unitario? Es el tangente dividido módulo de tangente. ¿Y qué es tangente? Tangente es, en este caso, la derivada de r con respecto de t, que es la velocidad. Entonces acá lo que vamos a hacer es la derivada con respecto de t, ¿de qué sería? De la velocidad dividido módulo de la velocidad. Y ahora le hacemos un tratamiento de producto o de cociente para hacer el desarrollo de esto. Más fácil es con un producto. Entonces esto sería la derivada de b con respecto de t multiplicado por 1 sobre b más b multiplicado por la derivada de b de 1 sobre b con respecto de t. Que como función compuesta es menos 1 sobre b. Entonces es menos 1 sobre b al cuadrado por la derivada de b con respecto de t, que sería la derivada interna. La derivada de b con respecto de t del escalar b. Acá tenemos la derivada del vector tangente unitaria con respecto de t es igual a la derivada de b
con respecto de t por 1 sobre b menos 1 sobre b al cuadrado derivada de b con respecto de t por b. Bueno, la derivada de b con respecto de t es la aceleración. Acá tenemos 1 sobre b por la aceleración menos 1 sobre b al cuadrado. Y acá es el escalar aceleración multiplicado por la velocidad. La derivada de S con respecto del vector tangente unitario con respecto de S, tenemos que dividir todo esto entre B otra vez. Entonces tenemos K por N es igual a 1 sobre B al cuadrado por A menos 1 sobre B al cubo por A por B. Perfecto, ¿verdad? Entonces ahí se está yendo hacia ese camino, ¿verdad? 1 sobre b al cuadrado menos 1 sobre b al cubo, a por b. La k es el módulo de este vector. El módulo de este vector. Si nosotros tomamos un factor común 1 sobre b al cubo, como es positivo, puede salir fuera del signo. Entonces nos quedaría aquí dentro 1 sobre b al cubo, módulo de b, escalar por a, menos a por b. Dan cuenta que esta parte b al cubo ya tenemos acá, 1 sobre b al cubo. B por A menos A por B debería estar relacionado con el producto vectorial de B por A. Y de ahí va a salir esta parte del módulo. Esto debe ser el módulo de B por A. Vamos a hacer B por A, ¿cómo se puede calcular? ¿Cómo hacemos B por A? Un producto vectorial, ¿verdad? Y JK, la componente del vector de B, de 1, de 2, de 3. Y la aceleración podemos tomar como la derivada de B. Esta es una forma de plantear el producto vectorial. Y la otra forma
también podemos hacer b por la derivada de b con respecto de t. Profe, Sí. con estos dos ejercitarios que subió, entonces ya estamos como para el parcial, ¿verdad? Y la teoría también, ¿verdad? Y ejercicios similares del libro. Con eso sería. Ok, gracias. Bueno, y prácticamente ahí ya está demostrado con este desarrollo, ¿verdad? Yo tengo que llegar a esta parte que es la que me falta. Esta parte que sería el módulo de B por A. Eso es lo que estamos, esto es B por A. Entonces estoy desarrollando para comparar con este. Esa es la metodología, esa es la idea. El resto de esta parte les puedo desarrollar y enviar. Ahí ya está, ya a un paso de llegar a ese resultado. Acá lo que yo hice, B por la derivada de B con respecto de T. La derivada de B con respecto de T se puede tomar de esta forma, como B igual
al módulo del vector B multiplicado por tangente unitario. ¿Para qué hacemos de esa forma? Para que podamos hacer como producto la derivada de t con respecto de t de b. Entonces esto sería el desarrollo de un producto. La derivada de b con respecto de t como escalar, ¿verdad? Porque es el módulo del vector b multiplicado por tangente unitario más b sin derivar por la derivada del vector tangente unitario con respecto de t. Y esa derivada nosotros desarrollamos acá. A sobre b menos b cuadrado sobre AB. Entonces acá escribimos eso. Aquí reemplacé. Tenemos que desarrollar esa parte y hago después el producto vectorial de los resultados. Bueno, entonces lo que falta voy a desarrollarle y enviarle al Classroom. Bueno, ¿hay alguna consulta más que tengan? Bueno, gracias por la atención. Para el examen, ¿verdad? Sería básicamente hasta estos ejercicios del formulario y todo lo referente a la teoría que desarrollamos hasta esa parte. Y ejercicios de libros similares también pueden estudiar. ¿El horario del examen, profe? Las 16:20. En la primera hora vamos a rendir. Sí, te escucho. El horario sería las 16:20. Sí, una consulta. Sí, ¿Usted estaría usando esto que desarrollamos recién en el class? sí, voy a estar alzando esta tarde. Dale, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias por la atención. No, profe. Éxitos. Muchas gracias. Chao, Inge, gracias.